No sé qué os evocan estas imágenes que os comparto. ¿Qué os evoca? Agitación, ruido, tensión, nerviosismo, más ruido, peligro, ruido. Y comunica o transmite una idea de desasosiego, ¿verdad? Sin embargo, si nos vamos a otro tipo de imágenes, nos comunican una realidad diametralmente opuesta: calma, silencio, sosiego, paz. Estaba pensando en casa, digo, hace unos años, hace muchos años, no sé si era adolescente, creo que no, ¿verdad, Rosy? No era adolescente. Rosy en mi agenda cronográmica. No era adolescente, pero creo que tampoco era padre. Sí era padre, bueno. O sea, tan lejano, pero no tan lejano. Resulta que me entero de una película curiosa que se titulaba El Gran Silencio. Y digo, había leído alguna crítica que me llamó la atención y me cautivó. Era una película de casi 3 horas en la que no hay palabras. Por eso El Gran Silencio tiene toda su razón de ser. Es una película muy visual, muy bonita, en un monasterio real en los Alpes, de una comunidad de monjes cartujanos que tienen voto de silencio de por vida. Entonces el cámara va retratando durante, creo que fueron 3 años, el mover, porque era el mover de esa comunidad. Muy interesante. Ya os digo, casi 3 horas de silencio, pero una escenografía súper cuidada, muy bonita. No creo que fuera un éxito comercial, porque en el estreno habíamos 3 contados, ¿no? Pero bueno, hablaba del silencio, y de eso quería que meditásemos un poco en esta mañana, del silencio como un estado interior, ¿no? Hay diferentes tipos de silencio. Hay silencios incómodos, como el silencio en el que se cae cuando bajas del 7º o del 9º con el vecino más desagradable del bloque, y hay un silencio ciertamente incómodo. Hay silencios aún peores, silencios que matan, que es el silencio, por ejemplo, que se da cuando no hay nada que decirse en la relación de pareja. Y ese es un silencio incómodo, sepulcral, que realmente no es que mate, es que está poniendo de evidencia que hay muerte, un silencio de la muerte. Hay silencios que hablan, el silencio a veces de una intimidad tan intensa, volviendo a la dinámica de la pareja, en la que aún en el silencio hay una intimidad absolutamente desbordante, como aquella pareja de octogenarios que pasean por el parque de la mano sin decir nada. Y dice, qué triste, no se dicen nada. No, se lo están diciendo todo, pero en silencio, porque el grado de intimidad es tal que sobran las palabras. Creo que en la vida cristiana puede ocurrirnos algo parecido, y es que a veces el silencio habla más fuerte que las palabras. Mirad, en Eclesiastés nos dice que hay tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar, tiempo de hablar, nos dice en Eclesiastés 3:7. Y quería titular la reflexión de esta mañana justamente esto: tiempo de callar. Tenemos que descubrir el tiempo para callar. Es muy fácil encontrar el tiempo y las oportunidades para hablar, pero cuán difícil nos resulta encontrar el momento en que necesitamos callar. Y en nuestra cultura occidental es una cultura que no es una cultura del silencio, es una cultura del ruido, de la agitación, del estrés. Y el silencio está casi mal visto y resulta ciertamente incómodo. ¿No habéis apreciado a veces cuando entre canción y canción se hace un silencio, y si pasa de los 10 segundos, ¿qué está pasando? Que alguien se levante, por favor, que los músicos espabilen y empiecen con las primeras notas, porque el silencio incomoda. Porque a veces el silencio es un silencio vacío.
La propuesta es a la necesidad de un tiempo de callar para escuchar en el silencio la voz de Dios. Tiempo de callar, necesitamos tiempo de callar en la presencia de Dios. Pero también os invito a pensar que necesitamos tiempo de callar en la comunión con los hermanos. Y necesitamos tiempo de callar incluso en la vida cúltica de nuestra comunidad, de nuestra iglesia. Allí en Habacuc capítulo 2, versículos 18 al 20 encontramos esta lectura del profeta. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentiras para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su propia obra. No tiene sentido. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, pero no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo. O sea, es el contraste brutal de las imágenes, de los ídolos que se hacen las personas. El contraste es este. Jehová está en su santo templo. ¿Y qué dice? Calle delante de él toda la tierra. Jehová está en su templo. Calle delante de él toda la tierra. Y el original es un imperativo muy fuerte, que no se identifica con estas palabras del profeta. Más que calle delante de él toda la tierra es ¡silencio! ¡A callar! Jehová está en su templo. Esta es una invitación seria. El Señor está en su templo. Nos dice el Salmo 11, versículo 4. Jehová está en su santo templo. Está en la misma ubicación que estamos contemplando. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, no como los ídolos muertos. Sus ojos examinan a los hijos de los hombres. Esto nos está hablando de la realidad de la santidad sublime de Dios, de su majestad infinita, del poder de su mirada escudriñadora. Y ante la revelación de esta grandeza, es el profeta quien dice, Jehová está en su templo, a callar delante de él. Los profetas a menudo empleaban un lenguaje irónico para denunciar la insensatez de la idolatría. Y vemos a Elías invitando a los sacerdotes de Baal diciendo, gritad, gritad. Fijaos qué invitación tan contradictoria. Jehová está en su templo, calle delante de él toda la congregación. Ahora, ante los ídolos falsos, ¿qué dice? Elías le dice a los sacerdotes de Baal de forma irónica, gritad en alta voz, porque es Dios a quien le gritáis, ¿verdad? Es vuestro Dios. Pero a lo mejor está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, o tal vez duerma y hay que despertarle, dice irónicamente. Curioso, unas ruinas excavadas en Babilonia, bajo un altar al dios Bel, reza esta expresión también irónica. ¿Cuánto dormirá todavía el Señor somnoliento? O sea, un ídolo ahí que parece dormido y reza esa inscripción. ¿Cuánto dormirá todavía el Señor somnoliento? Así que vemos un contraste extraordinario entre los dioses falsos en los que los seguidores hablan y el ídolo calla. Y el contraste ante Dios es un Dios que está en su trono, que es vivo, que es verdadero y ante él hemos de callar. Es el contraste gigantesco. Ahora, tiempo de callar en la presencia de Dios. Voy a verlo desde el punto de vista del silencio interior y del silencio exterior, ¿vale? Silencio interior en el corazón y en la mente. Un buen amigo decía, David Solá, el mayor enemigo para nuestra intimidad con Dios es nuestra propia mente. La agitación de nuestra mente. El ruido del que no conseguimos liberarnos. El ruido mental de una mente que no para. Como decíamos antes, en Occidente no estamos educados a mirar hacia dentro de nosotros mismos, sino solamente hacia afuera, y quizás necesitamos desarrollar una dinámica renovada del silencio. ¿Cuánto silencio hay en el día en tu experiencia?
Y digo silencio interior, silencio mental, que apague el ruido de nuestra mente. A veces el silencio viene, o el ruido, perdón, viene determinado por el padecimiento de algún desequilibrio emocional, psicosomático, alguna crisis de angustia, de ansiedad, de depresión, de pensamientos reiterativos y enfermos y enfermantes que se nos meten en la cabeza. Y diremos, bueno, pero eso forma parte de la vida, es normal, no pasa nada, no afecta. ¿Tú has probado a tener tu devocional, a tener un buen tiempo de intimidad en oración con el Señor, con un intenso dolor de muelas? No se da nada más, no somos capaces de percibir nada más que el dolor de muelas. Y a veces pretendemos acercarnos a la presencia de Dios en la vorágine de pensamientos descontrolados. Nos inhabilita tanto o más que un dolor de muelas. Así que solamente en la medida en que hagamos silencio en nuestro interior, podremos tener la capacidad de escuchar con claridad y con nitidez la voz de Dios. No sé si estáis de acuerdo, pero os invito a reflexionar en esta realidad para tomar medidas, para tomar conciencia de la necesidad que tenemos iba a decir abstraernos, no sé si es la palabra más adecuada, de abstraernos en nuestros pensamientos, centrarnos en el silencio. Y en esta actitud de silencio, en esta actitud de quietud, poder tomar conciencia profunda de la voz de Dios que no podemos escuchar de otra manera. A veces, no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado. Me he puesto a leer, me he puesto a orar, he acabado de cumplir y digo, ¿y qué he leído? ¿Y qué he orado? Si he estado divagando en el ruido de mis pensamientos. Si no os ha ocurrido, tened cuidado que no os ocurra, porque es desastroso, no vale para nada. Es necesario estar en este estado para poder decir como Samuel, habla, Señor, que tu siervo oye. Habla, Señor, que no hay nada más en mi pensamiento, en mi corazón, en mi atención, que el hecho de escuchar tu voz. Habla, Señor, que tu siervo oye. La realidad triste, quizás ubicándonos en Hebreos 1.1, cuando nos dice, Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras, ahora nos ha hablado, ¿cuántas veces Dios hablándonos de muchas maneras y en muchas formas, no ha sido capaz de estar por encima del ruido de nuestros corazones y nuestros pensamientos? Creo que hemos de atender la voz del profeta cuando nos dijo, o cuando dice, el Señor está en su templo, hermanos, silencio en su presencia todo el mundo, como dice otra versión. Y no solamente el silencio exterior, el silencio interior, sino también el silencio exterior. Porque es muy difícil apagar la velocidad y el contenido frenético de nuestros pensamientos, pero a veces eso se retroalimenta con el ruido exterior. Ahora os hago una invitación peligrosa. Hemos de apagar el ruido. ¿Qué ruido? El ruido del activismo cristiano. A veces estamos tan sumidos en las dinámicas de actividades, y quito servicio y pongo actividades, ¿vale? Para que pillemos la diferencia, que no somos capaces de escuchar la voz de Dios porque estamos tan liados en el ministerio o en los ministerios que ese ruido nos inhabilitan para escuchar la voz de Dios. Creo que tenemos la necesidad de diferenciar el activismo del servicio con mayúsculas. Un activismo cristiano, para ponerle un adjetivo que nos toque, un activismo que a veces nos fastidia en nuestra relación con Dios y nos aparta de una relación sustancial y de valor del Señor. Así que no es el consenso del Consejo de Ancianos, es una opinión particular. Si tu vida de servicio y de ministerio está perjudicando tu intimidad con el Señor, a lo mejor tienes que pensar si necesitas tomar un espacio de silencio y restaurar, y que el activismo sea transformado finalmente en servicio con mayúscula, porque el servicio es el impulso que siente el corazón cuando desde la intimidad con el Señor es impulsado a ser una herramienta en sus manos.
Normalmente en la iglesia estamos en mucho ajetreo y esto no es bueno ni malo en sí mismo. La cuestión es qué corazón hay detrás de cada acción que haces, de cada acción que hago. Y a veces hay más ruido que nueces. Y entonces las nueces que hacen ruido y nos distorsionan. El Señor está en su templo, silencio, en su presencia todo el mundo. Y no solamente apagar el ruido del activismo cristiano, sino también otro ruido ensordecedor, el ruido de los enredos de la vida. Así que fijaos que de ruido, una mente que no para, un activismo en el que hemos caído como una rueda de nieve que va creciendo cada vez más. Y para colmo, el ruido de los enredos de la vida. Así que si el activismo cristiano es peligroso, ¿qué diremos de la cantidad de enredos en los que quedamos enmarañados en nuestra dinámica de vida que nos impiden otra vez el silencio, la paz, la tranquilidad necesaria para escuchar al Señor? Pablo recomienda al hermano Timoteo ya al final de sus días con estas palabras: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Aquí el adjetivo es interesante: enreda. Ninguno que milita en el ejército de Dios, en la familia del Padre, se enreda en los negocios del mundo. Y estos enredos son el ruido, el exceso de ruido que nos inhabilita otra vez para tomar conciencia de una relación de intimidad intensa, profunda con el Señor, porque el ruido evita esa realidad. Así que procede decir de nuevo: el Señor está en su templo, silencio en su presencia todo el mundo. Ahora, ¿cuál es el resultado del silencio interior e interior? Pues una intimidad con Dios transformadora. A veces podemos decir: ¿por qué mi vida no cambia? ¿Por qué sigo luchando contra lo mismo un día, otro día, un año, otro año? ¿Por qué no hay una auténtica y profunda transformación en mi experiencia cristiana? Quizás porque hay mucho ruido. En el Salmo 39 hay unos versículos que nos ilustran. Dice a partir del versículo 1 al versículo 7, dice: yo dije, dice David, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Y ahora dice: enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Fijaos, enmudece, se calla, empieza a tomar conciencia del silencio. ¿Y cuál es la primera consecuencia? Sentir dolor. A veces estamos tan agitados en nuestros ruidos que no tenemos ni conciencia de nuestra propia realidad. Es un ruido narcótico que te impide pensar, que nos impide tomar conciencia de la realidad. Ahora, cuando el salmista toma conciencia de su realidad, dice: se agravó mi dolor y se enardeció mi alma dentro de mí. Y ahora dice: en mi meditación, está en otro estado, ¿vale? Ahora, desde el silencio tiene la capacidad de pensar. Dice: en mi meditación se encendió fuego. Y hace en oración y dice: hazme saber, Jehová, mi fin. Desde el silencio de su meditación conecta ahora con Dios en oración de una manera renovada y dice: Jehová, hazme saber mi fin, Jehová, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término, etcétera, etcétera. Y al final el versículo 7 dice: y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. O sea, él ha desnudado su corazón delante del Señor para en última instancia llegar a esta conclusión. ¿Y ahora qué hago? Mi esperanza está en ti. Pero son las conclusiones a las que llega un corazón que ha conectado con el Señor desde el silencio. A veces desde el dolor del silencio. En mi meditación se encendió fuego y así proferí con mi lengua, dice el versículo 3. Ahora, Señor, ¿qué esperaré?
mi esperanza está en ti. Así que cuando conseguimos el silencio interior, es que cuando hacemos posible que la voz de Dios resuene en nosotros y resuene en nosotros de una manera transformadora. Si no, es más ruido, es más ruido. Ahora, también es importante el silencio en la comunión con los hermanos. Silencio tanto interior como exterior. ¿Qué tiene que ver el silencio interior? Mirad, un asunto muy grave delante del Señor. Allí en Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6, dice lo siguiente: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Vale? ¿Estáis bien? Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Qué le dolió en su corazón? Que todo designio del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea, ¿le dolió a Dios los hechos de los hombres? No. El pensamiento, tu pensamiento y mi pensamiento, cuando no es el adecuado, es algo que duele al corazón de Dios. Es decir, los pensamientos llenos de ruido interior, nuestros pensamientos enfermos y dañinos con relación a nuestros hermanos, en este contexto, traen dolor al corazón de Dios. No hace falta que actúes contra ningún hermano. No hace falta que abras la boca en contra de ningún hermano. Es suficiente con que haya ruido de mal pensamiento para con tus hermanos. Que eso afecte de una manera gravísima al corazón de Dios, de tal manera que de esta forma lo expresa, ¿no? Le dolió en su corazón. Es decir, que los pensamientos estos no honran ni glorifican al Señor. No podemos permitir que aniden en nuestra mente pensamientos negativos hacia nuestros hermanos. Porque aunque se queden ahí en el seno de nuestra intimidad más profunda, el que habita, el que está en su santo templo, los percibe. Y los percibe con dolor y con tristeza. Y esto ocurre cuando tenemos algo contra hermanos y no vamos directamente a ellos, sino que dejamos que ese pensamiento arraigue, profundice en nuestro corazón, nos llene de resentimiento, puede que de odio, de crítica, y nos ensucia por dentro. Y el tema de qué es lo que ocupa nuestro pensamiento es tan grave que Proverbios nos dice: cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea, lo que tú piensas y lo que yo pienso, creemos que forma parte de nuestro acervo más profundo, íntimo, privado y anónimo. No, lo que tú piensas y lo que yo pienso te definen como persona. Te definen como persona. Por mucho que creamos que forma parte de algo privado. Una pregunta que no desearíamos oír. El Señor habla a lo suyo, conociendo Jesús el pensamiento de ellos, les dice: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Somos merecedores de esta pregunta? Piénsalo por un momento. ¿Puede Dios, mirando tu corazón y mi corazón, mirarte y decirte: ¿por qué hay esos pensamientos en tu corazón? ¿Te haces acreedor de esta pregunta? Yo creo que tendríamos y tenemos recursos para aplicar principios de higiene mental en la palabra del Señor. Encontramos abundante. Dice en Romanos 12, 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No es posible vencer el mal y quedar en nuestros pensamientos en el vacío, en tierra de nadie, sino que hemos de llenar de este vacío, de este contenido negativo, el contenido adecuado. Conocéis este texto, lo hemos mencionado muchas veces. Por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre,
si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, esto hacer, esto pensar. A mí me complica la vida, porque a lo mejor yo no hago nada de esto porque quedo mal, porque no me sale, porque mi carácter es de otra manera. Pero el control a este nivel de nuestros pensamientos es la propuesta del Señor. De tal manera que cuando nos asalte el ruido de los malos pensamientos, hemos de fijar nuestra mente en estas características. Pero es difícil, por lo menos a mí me cuesta trabajo, porque son conceptos verdaderos, honestos, justos, puros, amables. Pero hay alguien que personifica en su esencia todo esto. Ya sabéis quién es, la persona de Cristo, de Jesús. Así que al mal pensamiento, una confrontación directa poniendo y fijando nuestros ojos en aquel que resume en sí mismo todo esto. ¿Verdadero? ¿Es Jesús verdadero? ¿Honesto? ¿Justo? ¿Puro? ¿Amable? ¿Digno de buen nombre? ¿De virtud? ¿Digno de alabanza? Así que confrontemos el ruido de los malos pensamientos fijando nuestra mirada en la persona de Jesús. Si no, volveremos a recibir la voz del profeta. El Señor está en su templo. Silencio en su presencia todo el mundo. Y lógicamente el silencio exterior también. Hay un llamado categórico en la Escritura: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Se puede ser más claro? Ninguna palabra corrompida sale acá de vuestra boca. Hemos estado hablando del ámbito de nuestro pensamiento, que retroalimenta o alimenta nuestras palabras, que después se convierten además en acciones explícitas. Pero aquí hay un llamado expreso al control de nuestra boca. Es posible que no hayas podido, que yo no haya podido controlar el ruido de mis pensamientos, pero todavía estoy a un paso del abismo si soy capaz de controlar que no salgan, ¿vale? Lo suyo es la limpieza profunda, pero si he sido vencido en mis pensamientos, el segundo punto de control sería: no sigas, no vayas por ahí. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. La Nueva Versión Internacional dice: evitar toda conversación obscena. Otras versiones: tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, chistes groseros. Todo esto está fuera de lugar, dice esta versión. Así que hay un llamado explícito al silencio cuando nuestras palabras no son adecuadas, cuando nuestras palabras no proceden, cuando hay palabras corrompidas que son corruptas en sí mismas y corruptoras y van a traer corrupción. Y esto es muy fácil en cualquier dinámica eclesial, porque si fuésemos una iglesia típica de otra confesión, sin menosprecio, por ejemplo, al catolicismo romano, pero tú entras a misa de domingo, no conoces a nadie, entras tal como sales. No tienes por qué desarrollar malos pensamientos al que tienes sentado al lado, a menos que tiene los zapatos sucios, ¿no? No puede ir mucho más de ahí. Pero cuando desde nuestra perspectiva nos involucramos en diferentes ministerios, ideas, actividades, pueden saltar chispas, pueden saltar. Cuando hay una realidad de comunión y de dinámica de servicio, van a ocurrir, porque estamos inmersos en reuniones, en planes, en proyectos, en llevar adelante diferentes tipos de iniciativas, y cada uno piensa una cosa. Cada uno piensa una cosa, casi seguro. No es que no seamos lineales y que todos pensemos lo mismo. Es que ni siquiera muchas veces vamos a estar de acuerdo casi ninguno en determinado tipo de acciones. Y eso es bueno, eso es enriquecedor, porque a veces tu opinión va a ser más sabia que la mía. Y así vamos enriqueciendo en los pasos que hemos de dar adelante. Pero con seguridad que esto es susceptible de generar tensiones y problemas. Y aquí nos invita la palabra de Dios a que no haya palabra corrompida que salga de nuestra boca, sino que seamos capaces de mantener, si procede, el silencio. Y esto es un asunto de absoluta gravedad, porque supone
la posibilidad de contristar al Espíritu Santo, nos dice en Efesios, con el cual fuimos sellados en el día de la redención. Así que hemos de aplicar el principio ya no solamente de higiene mental, sino de higiene bucal, más que de cepillarnos. No seas vencido de lo malo, decíamos antes, sino vence con el bien el mal. En Efesios 4:29 nos dice, sino que vuestra palabra sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. La Nueva Versión Internacional dice, a fin de ser de bendición a los oyentes. Así que tenemos aquí un parámetro absolutamente objetivo, que sea de bendición, de gracias a los demás. Lo que vas a hablar, lo que voy a hablar, ¿va a ser de edificación? Si no, estás delante del Dios que está en su templo, a callar. ¿Va a ser de bendición? Si no, a callar. ¿Va a ser una manifestación de gracias o de gratitud? No, a callar. A callar. No abras la boca. Quítalo de tu pensamiento. Limpia ese ruido que desestabiliza y rompe la comunión con el Señor. Nos dice el Salmo 141, pon guarda a mi boca, que esta sea nuestra petición y oración delante del Señor, porque nuestra carne es débil. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. ¿Has orado en esta dirección con vehemencia, con sentido, con intensidad alguna vez? Esta es una pregunta que me está surgiendo ahora. No lo tengo ni apuntada ni nada. Porque digo, oye, yo no he orado nunca así. ¿Tú lo has hecho? Felicidades, ¿no? Sí lo has hecho. Pero este es el llamado. Pon guarda a mi boca, oh Jehová. Guarda la puerta de mi corazón. Porque si no es así, otra vez vamos a recibir de parte del Señor que está en su templo, cállate, silencio en su presencia, todo el mundo. Estamos en la continua presencia del Señor y a veces, y Él nos invita a silenciar nuestros labios corrompidos, sustituyéndolos por una lengua apacible, como dice en Proverbios 15:4, una lengua apacible que es árbol de vida. Y en última instancia, y este es un flash, una breve pincelada, ¿vale? En cuanto a la necesidad también de tomar conciencia de la conveniencia del silencio exterior en nuestra vida cultica comunitaria. ¿Cuándo? Cuando hay fallos de integridad en nosotros. En Isaías, versículo 29:13, dice el Señor, este pueblo se acerca a mí con su boca, fijaos otra vez el tema boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí, ¿qué dice? No es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Pura hipocresía, estética y apariencia, porque en su corazón está lejos de él. Así que los labios que dicen una cosa, pero sienten otra por dentro, son invitados a cerrarse. A veces estamos y participamos de una mera costumbre dominical. Hay que cantar, cantamos. Pero canto desde la santidad, paréntesis, no es que tengamos que venir hipersantos, porque estamos manchados, venimos destrozados, estamos siempre en un proceso de restauración permanente, pero tenemos conciencia de nuestra realidad delante del Señor, o es una mera costumbre vacía de contenido. Creo que en circunstancias así se puede escuchar otra vez de forma oportuna la voz del profeta diciendo, hermanos, el Señor está en su templo, su presencia es inmanente entre nosotros. Si hace falta, si hay ausencia o escasez o problemas de integridad, a callar, a callar.
podríamos añadir a esta parte que la necesidad de arreglar nuestras vidas, nuestras motivaciones, la necesidad de ponernos a cuenta con el Señor delante de su santidad, de acercarnos primero a Él con nuestro corazón abierto, dispuesto a ser reprendidos y restaurados por Él. Y de una manera práctica, saliendo de este halo un poco más personal, también hemos de valorar las conveniencias a veces de silencio cuando nuestras participaciones no tengan nada que ver con el sentir de lo que se está hablando en la reunión. Por ejemplo, en los espacios de libre participación entiendo que no es tiempo de animar a los hermanos a tal cosa, no es el tiempo de exhortar, no es el tiempo de alentar. Creo que es el tiempo en este contexto de contemplar la gloria de Dios y actuar en consecuencia a ella. También es un problema o es tiempo de callar cuando nos pasamos en tiempo. O sea, yo el primero. Estoy mirando y digo, soy de los que casi siempre me paso de 45. Es tiempo de callar, sí, debo de remitirme a un espacio concreto. No es nuestro problema la necesidad de callar con participaciones compulsivas. Vamos a pedir esto, ahora el 48, el 25, ahora vamos a leer de una manera que dice, ¿cómo puede ser? Si no da tiempo a respirar, si no hay espacio de silencio, a veces hemos de darnos tiempo también para ello. Y darnos tiempo al silencio. A mí me incomoda como al que más. Pero ¿por qué no? Entre canción y canción, entre oración y oración, estar en un silencio absolutamente lleno de contenido, sobrecogidos por la realidad de la presencia del Señor. Creo que también hemos de acostumbrarnos a esta realidad, porque el Señor está en su templo y Él dice, calle en su presencia todo el mundo. Así que terminamos, hermanos. A veces es tiempo de callar. A veces es tiempo de callar cuando el silencio habla más fuerte que las palabras. Es tiempo de callar. Sobran las palabras. Necesitamos una dosis extra de sabiduría de lo alto para saber discernir cuándo es tiempo de callar, cuándo es tiempo de hablar. Es tiempo de callar en la presencia de Dios, del Señor, en este silencio interior que mencionábamos antes, desarrollando una renovada presencia del silencio en nuestra experiencia personal de comunión con el Señor, porque en la medida en que somos capaces de dar lugar al silencio, estaremos siendo capacitados para dar lugar a escuchar la voz del Señor. Intentando controlar también el silencio exterior, apagando el ruido del activismo cristiano y de los enredos de la vida. Silencio en la comunión con los hermanos, no causando dolor al corazón de Dios con nuestros malos pensamientos. Silencio exterior al no contristar al Espíritu Santo con palabras corrompidas. Y silencio en la vida cúltica cuando falta integridad en nuestra vida, y también con participaciones sabias y pertinentes. Así que quizás recordar por enésima vez, el Señor está en su templo. Silencio en su presencia todo el mundo. Y desde ahí escuchemos su voz, que tiene siempre algo que decirnos. Que así sea. La realidad de vidas, de pensamientos, de corazones siempre agitados, siempre llenos de tensiones, de ansiedad, de actividades, de ruido, Señor, de tal manera que todo esto nos inhabilita para escuchar con claridad tu voz, Señor. Queremos rogarte que tú nos ayudes a reflexionar delante de tu presencia en cuanto a esto, que nos ayudes a tomar medidas oportunas para buscar estos espacios, estos tiempos, Señor, en los que delante de tu presencia, que habita en tu templo inmenso, Padre, seamos capaces de escuchar tu voz, Padre. Ayúdanos, Señor, también a tomar conciencia de la necesidad de estar
muchas veces en silencio en nuestras relaciones con los hermanos, para que no salga ninguna palabra corrompida de nuestras bocas, Señor. Ayúdanos también, Señor, a aprender a leer tus tiempos, los tiempos de silencio, en el espacio de adoración comunitaria, Padre. Y ahí también aprender a escuchar tu voz, Señor. Guárdanos en esta semana, Padre. Haz que tu presencia sea manifiesta. Sabemos que lo es, pero que el ruido la ensordece muchas veces. Ayúdanos a escucharte de una manera diferente en nuestro andar diario, a silenciar lo que estorba para que sea tu voz la que podamos oír y seguir. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo.